Vamos, la primera unidad se titula Elementos de análisis, la segunda unidad, la ternura política de Dios, la tercera unidad, capacidad de ternura de Jesús de Nazaret, el Mesías, y la cuarta unidad, conversatorio sobre compromiso político y fe cristiana. Esas 4 unidades van a comprender el curso. Entonces, en los elementos de análisis, puede tener en cuenta a algunos autores, ¿no? Básicamente 2. Y bueno, el desarrollo de la temática, quizás nombre algunos otros más. Antes de entrar, digamos, de plano al curso, yo quisiera recordar 2 o 3 presupuestos que debemos tener de alguna manera para enfrentar un estudio de teología, ¿no? El primer presupuesto es, cito a un autor llamado Rudolf Bultmann. Es un teólogo protestante. Él planteó en los años 50 del siglo pasado la teoría de la mediación en la escritura o para la lectura creyente. Esta teoría se llamó teoría de la precomprensión. Es decir, ¿en qué consiste esta teoría? Consiste en que, según este autor, nadie puede leer un texto, incluido la escritura, si no es acompañado ya de unos presupuestos que a lo largo de la vida la persona ha ido incluyendo en su existencia, en su forma de interpretar la vida. Así que para él nadie lee, digamos, como una especie de tonel vacío, sino que ya lo leen con presupuestos que tenemos inscritos en nuestro inconsciente, ¿no? O a veces en nuestra conciencia. Entonces no hay una lectura, digamos, para él, en este sentido, sin presupuestos. Todo lector tiene presupuestos, ¿no? Ya sean, digamos, de carácter explícito, o sea, una teoría explícita, o de carácter implícito, es decir, alguien que lee y piensa que no tiene ninguna teoría en su cabeza, ¿no? Pero en realidad está leyendo conforme él ha ido aprendiendo a interpretar su propia vida. Entonces, esa es la teoría de la precomprensión, según Rudolf Bultmann. Y él dice que para esto entonces, para leer la escritura, se necesita una teoría mediadora, ¿no? Es decir, una teoría explícita. Él lógicamente escogió una teoría que se llamó teoría existencial, ¿no? Él dice que se necesita una teoría para poder interpretar la escritura y que la escritura nos diga algo para nuestro tiempo, en nuestros términos, ¿no? Y para eso dedicó gran parte de su estudio bíblico. Tiene varios libros él, uno principal sobre el Nuevo Testamento, ¿no? Bien, entonces yo quisiera que quedémonos con esta primera idea de él, ¿no? Que necesitamos que leemos a través de una precomprensión, ¿no? Quedémonos ahí y después lo vamos a profundizar un poco más. Hay otro autor, pero este no es biblista ni teólogo, es un sociólogo o un teórico del conocimiento, que es Karl Mannheim, un autor alemán, ¿no? Él dice, dentro de sus estudios, que la Biblia es un producto cultural, dice, ¿no? Y como producto cultural nos proporcionará siempre palabras y frases que serán motivos siempre de práctica, ¿no? Para los feligreses, pero serán en el fondo, dice él, la expresión de una ideología conservadora del statu quo. Por ejemplo, dice él, ¿no? La idea cristiana del amor fraternal la idea cristiana del amor fraternal basada en una sociedad, digamos, de servidumbre, es una idea inalcanzable, dice él, ¿no? Es decir, no puede ser una especie de norma para toda la sociedad. Pensemos, por ejemplo, en el buen samaritano, dice. Si todos tuviéramos que ser como el buen samaritano,
de despojarnos de tantas cosas para poder atender, lógicamente que no nos alcanzaría ni nuestra pertenencia, ni nuestra riqueza, digamos, ni quizás el tiempo. Entonces, ese, dice él, es algo imposible, ¿no? Que sea dado como una norma de la sociedad. Pero dice que aun cuando se reconozca esta dificultad, ¿no? Siempre las palabras y frases halladas en la Biblia serán motivo, dice él, de seguimiento, ¿no? Por algunas personas, que lo harán como inspiración. Pero ¿cuál es la idea al recordar a este autor? La idea es que entremos, seamos conscientes de algunas situaciones que no podemos tomarla como un modelo a seguir literalmente, ¿no? Sino que tenemos que interpretar. Si lo vamos a seguir literalmente, es lógico que algunas cosas no serán pues posibles, ¿no? Como este texto recordado al buen samaritano, ¿no? Sino que necesitamos una interpretación. Y claro, los textos bíblicos se interpretan a sí mismos, ¿no? Un texto bíblico interpreta a otro texto bíblico y así vamos avanzando, digamos, ¿no? En la lectura de la Biblia misma. La Biblia misma hace interpretaciones de sí misma, ¿no? Entonces, en ese sentido no está muy descaminado. El tercer, por supuesto, es de un autor, este sí es un teólogo, Juan Bautista Libanio, ¿no? Y voy a citar una cita expresa de él, ¿no? Él dice, el lugar social permite ver la teología como una realidad social, ¿no? Sometida a análisis en términos de poder, de interés, de función social y política. Hay un lugar epistémico, le llama él, ¿no? Que pone de manifiesto las relaciones de objetividad interna, la coherencia lógica de las reglas, el contenido propio, el rigor y la ortodoxia, el estatuto teórico, las cuestiones internas y específicas de la teología. Es decir, la teología es un conocimiento ordenado, ¿no? Que tiene su racionalidad, es decir, tiene una metodología, ¿no? El lugar social, a su vez, se constituye por las relaciones políticas, por la condición de agente social del productor de la teología. Es decir, el que hace teología, el productor de teología y también el lector de teología ocupan un lugar social en la sociedad. Por lo tanto, también un lugar político, ¿no? O sea, siempre, digamos, el teólogo nunca será una persona fuera de lo que se llama lugar social. Es imposible eso, ¿no? Por lo tanto, su teología expresará una determinada postura política y social. Por ejemplo, Lutero, su teología expresa una determinada posición política social. Por ejemplo, su teoría de los dos planos, ¿no? El plano político y el plano religioso. Dividir esta forma de entender es que le permite a él hacer una alianza, por ejemplo, con los príncipes, ¿no? Entonces, los príncipes son como encargados, según su teología, de hacer, digamos, presente lo que Dios más o menos quiere en la sociedad, ¿no? Por lo tanto, ellos son instrumentos de Dios, ¿no? Pero eso es posible, esa interpretación es posible por su teoría teológica de los dos planos. Sin esa teoría, él no podría haber deducido esa idea, ¿no? Entonces, esos son los presupuestos que, a mi modo de ver, todo estudio teológico debe tener, ¿no? O sea, debemos ser conscientes de nuestros presupuestos, de nuestras ideas, ¿no? Y también de saber escuchar las ideas de los demás, ¿no? Entonces, en ese sentido vamos a entrar al curso. Espero que esto se vaya aclarando poco a poco. Pero creo importante situar estos tres autores antes de empezar el curso, ¿no? Bien, entonces, entrando ya al curso, vamos a tocar brevemente, no me quiero demorar mucho, en lo que yo llamo elementos de análisis para poder entrar a estudiar esto. El primer elemento de análisis es lo que se llama la realidad bifaz.
Y aquí destacamos a un autor llamado Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin fue un paleontólogo cristiano, ¿no? Filósofo también. Él fue sobrino nieto de Voltaire, en realidad, ¿no? Él tiene una visión antropocéntrica de la evolución. Es decir, él piensa que la evolución tiene un sentido, ¿no? Un sentido, digamos, que va hacia la cristificación, le llama él, ¿no? Pero hay que encontrar ese sentido en los detalles, digamos, y él se dedica a hacer investigaciones en paleontología y él descubre ese sentido. Dice él que ningún futuro evolutivo aguarda a la persona si no es en asociación con los demás. Si no podemos encontrar futuro para nosotros, para cualquiera, si no es conjuntamente con toda la humanidad. Si alguien pretende buscar un futuro para sí mismo nada más, caerá en el egoísmo puro, ¿no? Entonces debe tener en cuenta a los demás. Pero es lógico que la mayoría de gente no tiene en cuenta a los demás, ¿no? Pero él plantea eso, dice, no habrá ningún futuro para nadie si no toma en cuenta a los demás, ¿no? Entonces este es un fundamento, digamos, de su paleontología, ¿no? El hombre, dice, es el eje y la flecha de la evolución. Que el hombre ha sido creado por Dios, ¿no? Él acepta en la fe, ¿no? Ese presupuesto, pero claro, él dice que eso debemos descubrirlo dentro de lo que es la materialidad, ¿no? De la creación. Y eso él lo encuentra entonces en este punto. El hombre dice, representa, es el eje y la flecha de la evolución. En la evolución, dice, se despliega el sentido de la plenitud, como búsqueda, sentimiento y vocación, llamados a ser más y mejores personas desde el corazón de la materia, dicen, ¿no? El contacto de comunión, de encuentro y convocatoria, envolviéndonos a todos, dicen, ¿no? En una amorización total, en una sola caritas, es lo que ha infundido Dios en la creación. Y debemos descubrir ese sentido. Si no lo descubrimos, entonces estamos situándonos en otro eje, ¿no? En un eje que no va contra el sentido querido por la plenitud. Es lo que decíamos, ¿no? Si una persona cree que saliendo sola es el sentido, entonces se habrá equivocado de sentido, porque si no tiene en cuenta a los demás, entonces no será un camino, digamos, querido por el sentido de la plenitud que este autor descubre en la creación. Él, por supuesto, Teilhard de Chardin, tenía la esperanza de que todos los seres humanos encontráramos este sentido de la plenitud. Pero claro, el mundo ha caminado, ¿no? Más, como decir, en una selva de cemento, donde cada quien se salva como puede, ¿no? Y no tiene en cuenta a los demás, ¿no? Entonces, él lógicamente es consciente de este problema. Por eso un compañero de él dice, a pesar del deseo y la esperanza de Teilhard, de Chardin, de abrir una vía, ¿no? Hacia el futuro, que todos pudieran seguir, es preciso constatar que solo una pequeña élite, un pequeño grupo, vive con la conciencia lúcida de una evolución acelerada e irreversible. Teilhard de Chardin, por la fe cristiana que tiene, él cree que la creación tiene ese sentido, que finalmente todos vamos a hacernos conscientes de que somos hermanos de todos, ¿no? Y todos juntos vamos a caminar a la plenitud, a la cristificación, le llama él, ¿no? Pero es claro que hay otros autores que más bien dicen todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, Tomás Hobbes, antes de él, dice, la mayoría de los que escribieron sobre política suponen que el hombre es un animal nacido con disposiciones naturales para vivir en sociedad. Este axioma, dice, no deja de ser falso.
el lobo es el lobo del hombre, dice, ¿no? O sea, digamos, esta búsqueda por sí solo, egoísta, tiene su fundamento también en esta teoría de Tomás Hobbes, ¿no? Pero Teilhard de Chardin, que es el autor que hemos recordado, está contra esa teoría, ¿cierto? Si podemos profundizar un poco más esta idea de Teilhard, podemos recordar a los dos autores que he citado ahora, Teilhard de Chardin y Tomás Hobbes, en los dos relatos de la creación, ¿no? El relato, que es el sacerdotal, el primer relato, está lleno de esperanza. Todo está lleno de Dios, ¿no? Digamos que está lleno de amorización total, como diría Teilhard de Chardin, ¿no? El primer relato. Si ustedes lo leen, todo era bueno, ¿no? Y Dios creó y todo era bueno. Y Dios creó al siguiente día y todo era bueno, y todo era bueno, ¿no? Finalmente creó al hombre, ¿no? También. O sea, si ese relato realmente concuerda con la teoría de Teilhard de Chardin, ¿no? Teilhard de Chardin entonces descubre en ese relato el sentido de la cristificación de la creación, ¿no? Y recordemos nada más, yo quiero recordar este punto, es importante. Nadie, por decir así, nadie se salva si no tiene en cuenta a los demás. Por decir así, ¿no? Entonces, este principio es un principio fundamental en este autor, ¿no? El segundo relato del Génesis quizá pareciera darle razón a Tomás Hobbes, ¿no? Porque el segundo, si ustedes recuerdan, el segundo relato del Génesis es la caída del pecado, ¿cierto? O sea, si el primer relato es todo es bueno, el segundo relato nos pone contra el suelo. Es algo así como un relato pesimista, ¿no? De la condición del hombre. El hombre es un ser pecador. Y esa condición es lo que va a tomar en cuenta la reforma luterana, ¿no? ¿No es cierto? Y desde ahí es que de ese punto Dios lo va a levantar, dice, ¿no? Porque en realidad el hombre es un ser pecador. Entonces tenemos los dos relatos, ¿no? Eh, para el primer relato, en la creación, todo es bueno. Para el segundo relato, bueno, hay un problema, ¿no? Que el hombre es un ser pecador. Entonces, digamos que quedémonos en estas dos ideas, ¿no? Sobre todo con la idea de Teilhard de Chardin mucho más, que él dice, o lo repito otra vez porque esto es fundamental, nadie puede caminar en el sentido de la cristificación si no tiene en cuenta a los demás. Entonces, esa es la tarea, digamos, que está inscrito en el primer relato de la creación, ¿no? Para que todo sea bueno, nadie puede ir por sí solo si no tiene en cuenta a los demás. Podemos graficarlo para terminar esta idea, ¿no? Sobre Teilhard de Chardin, que el buen samaritano refleja esta capacidad, ¿no? Para poder él entender que si no tiene en cuenta al hombre caído, entonces su vida no tiene plenitud, ¿no? Él se detiene, ¿no? Lo atiende, lo lleva, ¿no? Tiene la paciencia, ¿no? De estar con él y todavía se siente comprometido a su regreso, a pagarle al hospedero para, ¿no? Entonces, ese sentido de compromiso es el reflejo de esta parábola, ¿no? Me siento comprometido con los demás, ¿no? Entonces, y además es fundamentalmente bíblico, ¿no? O sea, este punto es el punto destacado por Teilhard de Chardin, tomar en cuenta a los demás. Bien, y él dice otra segunda idea, ¿no? Que también quizás, digamos que es un poco realista, ¿no? Pero él dice que el, el cosmos, toda la existencia, corresponde a una teoría bifaz, dice, ¿no? Bifaz quiere decir como si fuera un poco dos caras, ¿no? Dos lados. A un exterior corresponde una interioridad, dice, ¿no? A algo que se ve corresponde a algo que no se ve.
Dice, y toda realidad está transida de esta realidad bifaz, ¿no? Por ejemplo, vemos a una persona buena y de repente esta persona, ¿no? Es un ser trastornado, por decir así. Entonces, pero eso no se ve ya al final o en un momento determinado trágico de su existencia. Por ejemplo, había una persona que decían de él en un mercado que era una persona muy buena, muy colaboradora, que ayudaba, ¿no? Se acomedía y claro, se enamoró de una de las chicas que atendían en los puestos y como ella no le hizo caso, la asesinó un día. ¿Pero qué pasó, no? ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que se veía era, pues, un ser colaborador, ¿no? Y de repente había en su interioridad algo que no se veía, ¿no? Entonces, Taylor Chardin dice, toda realidad tiene una realidad bifaz, ¿no? Eso corresponde quizás a una idea pesimista un poco, ¿no? Un poco del segundo relato, ¿no es cierto? El Génesis. Como el hombre es puesto allí y de repente resulta ser un ser pecador, ¿no? Entonces, en ese sentido, la realidad bifaz digamos, tiene que ser tomada en cuenta para no equivocarnos, ¿no? Respecto a la pastoral, digamos, respecto al conocimiento, a la reflexión. Y es lo que la teología cristiana llama eh, pecador, ¿no? Pecado. Entonces, ayuda a entender un poco esta concepción, ¿no? Bien, como segundo autor tenemos a Hugo Asman sobre la pedagogía de la ternura. Si Taylor Chardin decía que nadie puede caminar en el sentido de la cristificación si no tiene en cuenta a los demás, ¿no? Hugo Asman dice él que hay que descubrir la capacidad de ternura de las personas. Entonces, dice él, las biociencias han descubierto que los procesos de la vida y los procesos de aprendizaje son en el fondo una misma cosa. Hay que saber encontrar el placer y la ternura en la educación. Si no sabemos encontrar el placer y la ternura en la educación, habremos fracasado, dicen, ¿no? En la era de la tecnología, de la informática. Los seres humanos somos seres aprendientes, toda la vida. La cuestión es, por tanto, dice él, si hay una lógica de exclusión, es decir, de personas que resultan excluidas económicamente, ¿no? Todo, y la sociedad de la información le llena de muchos contenidos, ¿no? En realidad, dice él, estas dos realidades son inseparables. Tanto la realidad de exclusión como la realidad tan rica, llena de la informática. Entonces, quizás esto dice esta realidad, una llena de información, aparentemente de riqueza, y la otra de exclusión, corresponden a dos realidades que es en realidad una sola realidad, ¿no? Y es lo que el mercado determina. El mercado determina que unos pues tengan mucho y otros tengan poco, ¿no? Es lo que él llama también el mercado neoliberal. Si dejamos todo al mercado, el mercado va a distribuir mal, ¿no? Entonces tiene que haber una política que obligue al mercado a redistribuir lo que se gana, ¿no? Entonces, en este sentido, él propone que todo fenómeno tecnológico debe estar acompañado de un proyecto político. Porque si no, el fenómeno tecnológico va a llevar a las personas a una especie de esquizofrenia, ¿no? De enfermedad. Aparentemente se llena de amigos en Internet, pero en realidad es una persona sola, ¿no? Solitaria. Entonces, este tipo de educación, dice, aparentemente rica, lleva a la persona a la frustración, a muchos de ellos, ¿no? Entonces, tiene que haber un proyecto político que tenga en cuenta la riqueza de la tecnología,
pero también la condición de las personas. Entonces, esos dos elementos tienen que ir juntos, pero bajo un proyecto político que tome en cuenta los dos. Por eso él dice que la educación en realidad es un proceso de conversión. O sea, la educación, toda educación debe conllevar un proceso de convertir a la persona en una mejor persona. Entonces, y la educación, digamos, es en todos los espacios, ¿no? Él no solamente entiende educación en la escuela, él entiende la educación en la familia, ¿no? En la sociedad, también en la escuela, lógicamente, ¿no? En las iglesias, ¿no? O sea, todo esto, todos estos espacios deben estar imbuidos en el proceso de reencantar, dice él, la educación para las personas, ¿no? Y que las personas tengan una oportunidad en la vida de ser mejor personas, ¿no? Los seres humanos, él dice, ¿no? No son de modo natural tan solidarios como parece suponer nuestros sueños de una sociedad justa y fraternal, ¿no? Una solidaridad efectiva, ¿no? Esta solidaridad efectiva no cuenta con instintos naturales adecuados, dice él, ¿no? La cuestión del pecado original es una especie de clave interpretativa, dice él, acerca de lo que se puede esperar de los seres humanos en la convivencia social. Es decir, si dejamos para él, ¿no?, al mercado, a la ideología del mercado, que mande en la política, entonces los seres humanos vamos a terminar como en el pecado original, digamos, enfrentados unos a otros. Por eso dice él, la política que se debe implementar es una política que debe tomar en cuenta esta realidad, ¿no? Que dejados los seres humanos a la libertad del mercado, digamos, vamos a terminar enfrentados unos a otros. Y el más fuerte, pues, sobrevivirá y el más débil sucumbirá, ¿no es cierto? Entonces, Hugo Asman, él encuentra en la educación, no solamente las escuelas, sino lo que he recordado, en iglesias, ¿no? Barrios, clubes, ahí en todos estos espacios dice debe encontrarse, debe educarse a las personas para ser mejores personas. Es decir, educarlos en la solidaridad. Entonces son oportunidades, son espacios para esa oportunidad, ¿no? Entonces podemos extender entonces el pensamiento integral de Chardin en el sentido de que un grupo solito no se va, digamos, a salvar si no tiene en cuenta los demás grupos, ¿no? Entonces, esa es una analogía que hacemos, ¿no? Un grupo solo que cree que solo van a alcanzar la cristificación no es posible en el pensamiento integral, ¿no?, si no se abre a los demás. Y con Hugo Asman es imposible alcanzar eso si no es reencantando la educación para que sirva a crear una persona solidaria. Si no creamos esa persona solidaria, entonces no podremos reencantar la educación y orientar a los seres humanos. Con estos dos autores he querido yo hacer la introducción un poco al curso, porque ellos han propuesto dos elementos, ¿no? El primer elemento de Taylor es: nadie camina solo. Y si cree que puede caminar solo, se está equivocando, ¿no? Tiene que tomar en cuenta a los demás, como el buen samaritano, ¿no? ¿Cierto? Y el segundo elemento de Hugo Asman: si no tenemos capacidad para educar en la solidaridad, entonces también caeremos, ¿no?, en el libre juego del mercado, dicen, ¿no?, donde cada quien se salva como puede, ¿no? Y ahí recordaba yo hace unos días, no sé si estaré bien informado, ¿no? Recordaba yo bueno, yo he sido testigo directamente
cuando se decretó la cuarentena, la mayoría de empresarios grandes y pequeños dejaron descolgados a los trabajadores, a su suerte. ¿Cómo van a sobrevivir? Ya no era cuenta de él. Decían, es culpa del gobierno que ha hecho la cuarentena, ha dado la cuarentena, ¿no? Ha decretado la cuarentena. Nos vemos cuando termine la cuarentena. Así le dijeron a varios. Bueno, a los que conozco, incluido a mí también, ¿no? Solo que a mí me lo dijeron de una forma más simpática. ¿Y cómo sobrevivimos? Pues ya no es problema de ellos. Y resulta que por las noticias, ¿no? Me entero de que, por ejemplo, no sé si esto es cierto, pero la verdad que sí lo he conocido. Esta empresaria, Patty Wong, agarró y dijo, no, ¿no? O sea, no tienen por qué quedar descolgados los trabajadores, ¿no? Así que se preocupó por ellos todos estos meses. ¿Quién ha hecho eso? Muy poquísimos, ¿no? Entonces, aquí vamos al sentido propuesto de este primer punto del curso, ¿no? Es decir, no vamos a poder entender en el transcurso del curso lo que es la ternura como gracia de Dios si no entendemos estas situaciones a la luz de ese concepto, ¿no? Entonces, tenemos que comenzar a reflexionar utilizando los conceptos para poder analizar la realidad. Lo que hicieron la mayoría de empresarios y microempresarios es simplemente tomar en cuenta lo que Taylor decía, cada quien se salva como puede, entonces, ¿no? Nadie toma en cuenta a los demás. ¿Es el sentido del relato de la creación? Del segundo relato sí, ¿no? Tu suerte a mí no me tiene sin cuidado, ¿no? No, pero que voy a empobrecerme. Bueno, si fuiste mi trabajador, me ayudaste a conseguir lo que yo tengo, ahora no te puedo soltar, ¿no? Justo en el momento en que tú me necesitas, ¿no? No importa, no tengo más riqueza, pero la compartimos, ¿no? ¿Quién reflexionó así? Casi nadie, muy pocos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no estamos caminando en el sentido de la cristificación, ¿no? Según este planteamiento, ¿no? De Taylor de Chardin. Y según el planteamiento de Hugo Asman, todos los factores educativos del país quedaron anulados. Es decir, los factores que hubieran podido ayudar para encontrar una estrategia adecuada a la pandemia fueron anulados. Ahora escucho decir de algunos representantes del gobierno, algunos críticos también, que hubiera sido bueno utilizar, por ejemplo, dicen, el sistema primario de salud, ¿no? Y hubiera sido bueno utilizar todos los agentes comunitarios de salud para educar a la gente en las reglas básicas, ¿no? Para enfrentar esta pandemia. Pero todos esos fueron anulados. Ahora se dice que eso fue un error, ¿no? Claro que fue un error, ¿no? Es decir, no vimos comunitariamente, ¿no? Lo vimos, ¿no? De una forma vertical. Solo la visión médica. Todo el mundo a esconderse en su casa. Nadie sale, digamos, ¿no? Y así hemos caminado 4 meses. Entonces, no hemos reencantado la educación del país. Se ha venido abajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues estos dos autores como que ayudan a entender dos elementos básicos, ¿no? Dos conceptos básicos. No podemos anular la sociedad así. Tenemos que aprovechar los agentes comunitarios. Las iglesias también somos agentes comunitarios. ¿Por qué hemos quedado anulados? Si hubiera sido la iglesia, las iglesias como agentes, ¿no? De educación, de las reglas básicas, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos salido afuera a veces a
a predicar, ¿no? ¿Por qué no hemos salido a educar a la gente en obedecer, en tomar en cuenta las reglas básicas para no contagiarnos? Eso es lo que ha faltado educación. Ha habido mucha confusión, en realidad, mucho miedo, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Entonces, en ese sentido, no hemos caminado en la cristificación, el sentido de la cristificación, ¿no? Porque quizá nadie se ha sentido comprometido en ese sentido, ¿no? Cada quien se ha salvado como pudo. Y ni hablar de los trabajadores que quedaron descolgados, ¿no? Y en el sentido de la educación, hemos anulado toda la capacidad educativa de los agentes educativos del país, incluyendo también las iglesias. Entonces, digamos que ahí sería una primera parte, estoy tratando de enlazar, ¿no?, los conceptos que estamos trabajando con la realidad del país, ¿no? Yo estoy seguro de que los que están participando tienen muchos más elementos, ¿no?, que aportar. Y quisiera de repente detenerme allí para poder escuchar algunas opiniones. También tengo mi riqueza, pero es una entre los demás, ¿no? Yo así lo considero. Bien, vamos a la primera idea, que es la que Ernesto propuso, que es, dice a él, le parece interesante los dos relatos de la creación como una especie de metáfora bifaz, ¿no? Voy a profundizar un poquito en esta idea de bifaz, ¿no?, de la de Chardin. Teilhard de Chardin era consciente, porque él era un creyente cristiano, era un paleontólogo, pero era un cristiano, ¿no? Era consciente de que el ser humano, pues, no es consecuente con todo lo que piensa, ¿no?, con todo lo que quiere hacer. Y lógicamente, como él vivía en Europa, conocía el mundo más egoísta, ¿no?, individualista de los europeos, ¿no? Entonces, él se preguntaba si su teoría tendría sentido en un mundo donde todo el mundo piensa que cada quien sale por su cuenta, ¿no? En los países latinos todavía guardamos más aspectos comunitarios, ¿no? En los países anglosajones eso ya es bastante, digamos, desconocido, ¿no? Entonces, pero aún en eso, él era consciente de eso, entonces él plantea, tanto en paleontología como en teología, la teoría bifaz. ¿Qué quiere decir esta teoría? Quiere decir que una exterioridad corresponde también a una interioridad. Es decir, lo que hacemos, lo que anhelamos, lo que expresamos a los demás, es también expresión de una interioridad. Que en esa interioridad seamos personas complejas, difíciles. No digamos, no pone una barrera para conocer a los demás, ¿no? Eso es lo maravilloso del ser humano, ¿no? Que aún teniendo problemas, incluso interiores, ¿no?, puede desarrollar una amistad, ¿no?, puede desarrollar una colaboración. Lo he visto en diversos grupos. Yo también he sido un tiempo voluntario en cárceles y he visto francamente cómo a veces personas hundidas en ese mundo pueden sacar lo mejor de ellos. Eso siempre me he quedado maravillado de eso. También en los niños de la calle, que muchos quizás despreciamos, ¿no? Les tenemos miedo, en fin, ¿no? Y hace algunos años desarrollé un trabajo con ellos. Y la expresión de cariño, la expresión de ternura entre ellos, aunque sea tosca, pero es lo mejor que tienen, porque es lo único que le da sentido a las vidas de ellos en ese mundo tan difícil, ¿no? Porque si no tuvieran esa pequeña luz, fueran seres completamente animales, digamos. Pero esa luz de humanidad es lo que los humaniza, los acerca a los demás, ¿no? Ellos, más que hacer daño, ellos buscan ser queridos. Estos niños
Son seres que no han conocido ni el cariño ni la ternura, ¿no?, de los que le rodean. Y viven así en la calle, ¿no? Entonces yo he conocido a estas personas y la capacidad que tienen ellos de juntarse para poder defenderse, ¿no?, ante la agresividad de otros grupos y prodigarse atención y cariño, aunque sea a veces, como dicen, mal direccionada, pero es lo único que tienen. Y para mí, sinceramente, ese pequeña luz es la gracia de Dios. Es lo que he aprendido con ellos, ¿no? Lo que pasa es que en los trabajos, tanto de la sociedad civil, incluso de algunas iglesias, no miran ese punto. Y por lo tanto se equivocan en su trabajo con ellos. Entonces no son los niños los que se equivocan, son los que se acercan a ellos los que se equivocan. Bien, entonces, para Teilhard de Chardin, ese mundo el mundo social es difaz, muy expresivo, que es el que vemos todos los días en la televisión, ¿no? Artistas famosos, yo estoy agregando ya de mi parte, ¿no? Artistas famosos, gente, ¿no?, muy educada, en fin, parece que uno de los programas parece que en el mundo no hubieran problemas, ¿no? Sin embargo, ese mundo exterior esconde un mundo interior, ¿no? Por ejemplo, 6 millones de personas han perdido el trabajo en esta cuarentena. ¿Quién ve eso? Bueno, la televisión no se ve, ¿no?, ni en el internet, a veces. Hay que buscar la información, ¿no? Pero no es un mundo visible, no está visible. Todo lo que no se ve en televisión, incluso en internet, no es visible, no existe. Pero siguiendo esta teoría de Teilhard de Chardin, hay que buscarle la interioridad que está oculta, ¿no? Y ese oculto, por ejemplo, de víctimas, ¿no?, del COVID-19. Y también, lo que ya repito, lo que no más o menos percibían quizás algunos, es 6 millones, más de 6 millones de personas que no tienen trabajo ya. Entonces, esa es la realidad escondida, la que no se ve, ¿no? Pero también la realidad que no se ve son las pequeñas manifestaciones de solidaridad, ¿no? No se ve mucho. Está medio escondido también, ¿no? Y ya decía, ¿no?, en una oración, ¿cómo plantea la oración Jesús de Nazaret, el Mesías? Que tu mano, ¿no?, derecha o tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano izquierda, lo que hace tu mano derecha. O sea, que una mano no sepa lo que hace la otra mano, ¿no? Esa es tu oración. Y además una oración simple, sí, sí, no, no. Entonces, esa interioridad, esa capacidad, digamos, de poder solidarizarse con otras personas es lo menos visible. Lo más visible son las personas exitosas, ¿no? Estaba viendo ayer, por casualidad, realmente por casualidad, el programa de Magali TV, Magali Medina, tiene un programa ella, ¿no? Y enseñaba, dice que dos artistas, Maluma y no sé de otro más, decidieron dar a conocer al mundo me imagino, ¿no?, su closet, ¿no?, lleno de ropa, zapatillas, ¿no?, caras, ¿no? Y ella iba describiendo, ¿no?, todo lo que esas personas usan y compran. Ese es el mundo visible. Y el mundo invisible, ella no lo va a poner porque no es su propósito. El mundo invisible es el que recorrió millones de personas han perdido el trabajo. Entonces, el mundo la realidad bifaz, esta teoría bifaz nos permite centrarnos, ¿no?, tanto en lo que se ve, pero nos obliga también a buscar lo que no se ve, ¿no? Los dos relatos bíblicos de la creación, ¿no? Un relato bíblico nos muestra la creación, ¿no?, lógicamente la expresión de la bondad de Dios, el amor de Dios, ¿no?
Pero, pero hay una realidad interior y es manifestado por el segundo relato. Entonces, estos dos reglamentarios, debemos leerlos juntos, no separados, ¿no? Juntos. Porque de esa manera encontramos el sentido de nuestra realidad, ¿no? Y nos puede ayudar a analizar, ¿no? Entonces, esa es una primera aproximación. Yo he profundizado más bien esta idea, ¿no? No he agregado cosas nuevas, ¿no? Ahora, de los presupuestos que planteé al comienzo de la sesión, de esta sesión, son los más enrevesados, ¿no? Porque yo tengo por costumbre tenerlos cara a cara a los alumnos, digamos, presencialmente, ¿no? Y como que tengo ya un cierto dominio, digamos, ¿no? Para poder plantear, viendo sus caras, el vocabulario ¿no? Pero aquí no lo puedo ver, estoy a la ciega. Entonces, ya, yo mismo a veces digo, estoy hablando chino, acá me siento que hablo chino, ojalá que... Pero no es que desprecien o tengan menos en cuenta la capacidad de ustedes, lo que pasa es que si hay algo nuevo y yo tengo que saberlo, por favor que me lo digan un poco más sencillo, yo también lo pediría, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo ese temor, ¿no? Los puntos más, esa la primera parte de esta sesión es un poco la más difícil, pero voy a resumirla brevemente, intentar resumirla brevemente, ¿no? Yo he planteado tres presupuestos para entender no solamente este curso de teología, sino todos los cursos de teología, ¿no? Y voy a referirme, protestante, a esta famosa teoría de la precomprensión, ¿no? Él dice que nadie se acerca, nadie, absolutamente nadie puede acercarse a leer un texto si no lo va a leer con lo que ya ha aprendido él durante toda su vida a leer, ¿no? Por ejemplo, si alguien lee valor, el que ha aprendido por el camino individualista dirá el valor del que gana. Pero si el que lo lee, lee la palabra valor y lo ha aprendido por el lado de la solidaridad, dice valor es cuando yo ayudo a los demás. Entonces, la misma palabra es leída por dos personas, pero bajo sus presupuestos, ¿no? Que ellos han, han, han aprendido a lo largo de la vida, con su familia, en la escuela, etcétera, etcétera. Él dice incluso más, ¿no? Rudolf Bultmann dice, antes de leer la primera página en la Biblia, ya nosotros tenemos todas unas ideas, ¿no? Para poder incluso entenderlas, ¿no? Entonces, nadie lee algo sin tener un presupuesto, ¿no? Él dice, claro, una teoría, ¿no? Sin tener una teoría. Pero claro, a algunos críticos le decían, pero un zapatero, digamos, un señor, ¿no? Así, un artesano, ¿qué teoría puede tener? Y él dice, la teoría que la sociedad ha difundido. Dice. La sociedad difunde teorías. Por ejemplo, yo fui testigo una vez de una discusión entre dos personas ambulantes, ¿no? En Vitarte. Una persona le decía a la otra, no hay trabajo. Claro, vendía caramelos, chicles, no hay trabajo y me he puesto a vender esto, dice, ¿no? Y el otro le decía, ¿cómo que no hay trabajo? Mira, lo que estás haciendo es un trabajo, dicen, ¿no? Claro, yo pienso que el otro se refería a que si se trata de trabajo entendido como cualquier cosa que puedas hacer, lógicamente tiene razón. Pero ¿cuántos trabajadores esclavos asalariados hay actualmente en el país? Por ejemplo, esos dos muchachos que murieron en ese container de la azotea del edificio Nicolini, por ejemplo. Esos eran trabajadores asalariados esclavos. Ganaban una miseria, pero los tenían ahí trabajando, ¿no? Entonces, digamos que esa realidad, ¿no?
Claro, no se la ve tan bien, ¿no es cierto? Se la vio porque ocurrió el incendio, ¿no? Y fatalmente, para desgracia, murieron los dos, ¿no? Pero es una realidad que no vemos, ¿no? O que no, quizás no la percibimos, ¿no? Entonces, esta idea de la precomprensión es aquello que nosotros llevamos como carga, tanto de teología, incluso la misma escritura. Entonces, Rudolf Bultmann, él dice que lo que hay que hacer es ayudar a esa persona a interpretar la escritura, ¿no? Nadie lee como en un tonel vacío. Todos llevamos nuestra resistencia a la lectura, ¿no? Entonces, algo así como no hay lectura inocente, ¿no? Esa es la primera idea, ¿no es cierto? Entonces, llevamos una carga interpretativa al leer un texto, aún antes de leer la primera página bíblica. Por eso, el que estudia, el que hace cursos de teología, debe ser consciente de cuáles son sus presupuestos, dice, ¿no? Entonces, él, claro, usó la teoría del existencial, ¿no? Que es una teoría filosófica. Él la usó para interpretar la Biblia, ¿no? Pero todos tenemos una teoría, sea consciente o inconscientemente, ¿no? Entonces, para Rudolf Bultmann, el artesano que está en la esquina haciendo un trabajo, como el estudioso que está en la biblioteca, los dos están usando una teoría interpretativa o varias teorías interpretativas, ¿no? Como ya puse el ejemplo, ¿no? Entonces, leyendo una misma palabra, diferentes personas, según su existencia, según su experiencia, la leerán de acuerdo a lo que ellos entienden por tal palabra, ¿no? Bien, eh, Karl Mannheim es un teórico del conocimiento. Él dice, voy a tratar de hacerlo brevemente, ¿no? Eh, Cualquier texto tiene palabras y frases, pero entender una palabra, entender una frase, no quiere decir entender el sentido del texto. Esa es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo a leer a ustedes el libro, cualquier libro bíblico, no sé, Levítico, está en español, lógicamente. Está en español y todos van a entender palabras y frases en español, porque ese es nuestro idioma, ¿no? Pero va a haber cada interpretación como personas hay, ¿no? Es decir, se puede entender palabras y frases, pero no es diferente entender el sentido del texto total. Ya. ¿Qué quiere decir el Evangelio de Marcos? ¿Qué quiere decir la carta de Pablo a los romanos? ¿Qué quiere decir la carta a Filemón? O sea, todo el texto, no una palabra, una frase. Y ese es el punto que pone Karl Marx en esta problemática. Él dice, la gente en el idioma que le pongan conocido de ellos van a entender palabras y frases, pero no van a entender el sentido del texto total. Ese es obra ya de una interpretación. Es obra ya de alguien que conoce, que ha estudiado para eso, no para cualquiera. Es decir, poniendo ya el ejemplo, ¿no? Yo le doy un texto a alguien, él abre y como está en español va a entender seguro palabras y frases también, pero no va a entender el sentido del texto. Eh, Voy a poner el ejemplo que conversaba hace unos días con unos amigos, ¿no? Sobre lectura bíblica, acerca del, de Jesús, ¿no? Hay un relato de Jesús eh, sobre ese famoso de María Magdalena, ¿no? Que le traen una mujer y le dicen esta mujer así
sido, ¿no? Encontrar en adulterio, ¿no? Ahora, ¿qué es adulterio para una persona del primer siglo, el siglo que vivió Jesús? Había dos teorías en ese momento, en el tiempo de Jesús, sobre el adulterio. Uno decían que el adulterio era cuando había relación sexual. Entonces, ahí se daba el adulterio, en una escuela. La otra escuela decía, no, el adulterio se da cuando, por ejemplo, una mujer está hablando a solas con un hombre, y ahí está el adulterio. Y claro, la relación sexual ya no más es una consecuencia de esa, ¿no? Pero es esa. Entonces, la legislación de ese tiempo oscilaba entre considerar desde el punto de vista ya, desde una relación amical, digamos, una conversación entre un hombre y una mujer, qué sé yo, en una esquina, en un rincón, ¿no? Hasta la relación sexual. Había una discusión, un debate, ¿no? Jesús, ¿qué dice sobre eso en el relato bíblico? Él todavía lo profundiza más, lo hace más problemático, ¿no? Dice que si la persona ya tiene la idea en su cabeza, ya está el adulterio. Por eso él, cuando pregunte, el que se sienta libre, ¿no?, de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Claro, con esa posición de él, ¿quién no va a estar libre, pues, de algo, ¿no? Y la psicología moderna incide en este punto, precisamente. La psicología moderna plantea, está bien, tú puedes tener esa idea, pero por tu ética que llevas, no la vas a hacer realidad. O sea, no está en las ideas que tengas, sino en la práctica que hagas de esa idea, ¿no? Si, por ejemplo, hay una persona que desprecia, no sé, a los de condición de talla baja, eso sentirá él, o sea, no me gustan pues esas personas de talla baja, ¿no? Pero él en su accionar ético, pues es solidario, se manifiesta muy bien, ¿no? Colaborador, no hace discriminación, entonces él está poniendo voluntad a, a un principio ético. ¿Qué importa la idea que pueda tener, ¿no? Eso es fugaz, va a desaparecer seguramente. ¿Cuántas personas, por ejemplo, pensaron cuando conocieron a otra, con esta persona nunca voy a ser amigo? O a veces las mujeres, ¿no? ¿Qué voy a meterme con ese hombre? Y resultan casándose. ¿Qué ha pasado? ¿No? Es ese punto justo lo que estaba planteando. Ha pasado que la educación para la solidaridad, la educación para el amor, para la atención, todo ha prevalecido más que la idea original que tuvo de esa persona, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, ese es el planteamiento de Jesús. Entonces, eh, entender el sentido de esa parábola, hay que saber, pues, el concepto de adulterio, ¿no?, el debate que había, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si esa persona desconoce ese debate? O sea, no ha estudiado, no está informado, leerá la palabra adulterio conforme él piensa que es el adulterio. Y así lo interpretará e incluso lo predicará, ¿no? Es decir, Karl Mangen dice, puedes leer frases, palabras en el idioma que tú sabes, pero no quiere decir que tú estás entendiendo el texto, ¿no? Total. Eso ya es obra de personas que estudian para eso. Entonces, en ese sentido, hay una gran... Yo, cuando leí a este autor, sentí la gran responsabilidad que tenía yo, sinceramente, ¿no?, al tener la oportunidad de estudiar, ¿no? Me parecía que me pusieran una carga encima, ¿no? Pero aprendí a vivir con eso, ¿no?, con la ayuda del Señor. Pero es eso justamente lo que él plantea, ¿no? Entonces no se trata de entender palabras y frases, se trata de entender el sentido del texto, ¿eh? Eso es lo que quiere decir ahora. Ahora, lo que quiere decir Libanio es que nadie, ni siquiera, no sé, un monje, ¿no?, al leer, al llevar su vida cristiana, pues es aislado de la sociedad. Todo lo que uno predica, escribe,
conversa tiene una connotación social. Es decir, hay una consecuencia, ¿no? Una consecuencia social. Nuestro comportamiento ético, nuestro comportamiento ciudadano tiene una consecuencia social. Y el que escribe un libro también tiene una responsabilidad social. Entonces, digamos que el lugar social del creyente, del teólogo, del estudiante, ese es inevitable. Todo tiene una consecuencia. Hay que ser conscientes del lugar social que ocupamos en la sociedad. Tanto si estamos en el llano, vamos a aplaudir a un líder político, como cuando subimos, ¿no?, a la tarima y pronunciamos un discurso. Ambos tienen responsabilidad social. Entonces, ser consciente de esa responsabilidad social, Juan Bautista Livanio dice, eso es parte de la tarea, no solamente de un teólogo, sino de todo creyente, ¿no? Entonces, toda teología que uno dice, expresa, toda idea de Dios que uno dice, expresa, tiene una consecuencia social. Y además, él también lo dice, ¿no?, una práctica política. Sea como yo piense de Dios, así será mi práctica política. Es inevitable. Si yo, por ejemplo, con mi fe en Dios, la idea que tengo y la forma como tengo la fe en Dios o expreso la fe en Dios, digo, ¿sabe qué? Yo no me meto con nadie, nadie se mete conmigo, de mi trabajo a mi casa al templo, esa es mi vida. Miren, esa forma de entender la piedad cristiana tiene una consecuencia social, porque esa es la conducta que los demás están viendo. Esa es una forma de influencia, ¿no? Otra forma es la persona que participa, ¿no? Entonces hay gente que lo va a estar mirando, dice, ¿cómo el hermano viene aquí al culto, canta con nosotros, ¿no? Y el hermano se va a la marcha ahí, ¿no?, para pedir, no sé, aumento de salario, ¿no?, o derechos humanos y todo eso. Entonces, ese ya tiene una consecuencia social, porque hay testigos, hay gente que lo está viendo, hay personas que también se preguntan si yo también puedo hacer lo mismo, si yo también tengo fe, ¿no? Entonces, lo que plantea Juan Bautista Livanio es toda teología, toda idea de Dios, toda fe tiene una expresión social y política. El que dice que no tiene ninguna consecuencia social o política, de repente está en el problema que plantea Rudolf Bultmann, ¿no?, que cree que va sin ninguna idea, ¿no?, sin ninguna precomprensión al leer un texto. No es verdad. Juan Bautista Livanio plantea este elemento. Entonces son los tres elementos, ¿no? Tanto la precomprensión, nadie va a un texto sin tener toda una vivencia, ¿no?, y con esa vivencia va a leer el texto, ¿no? Y si nadie lo orienta, no entra a un curso, en fin, va a seguir preso a esa idea, ¿no?, aunque esté leyendo la Biblia. Segundo, Karl Meinen dice, puede entender, sí, porque está en el idioma, ¿no?, traducido al idioma que el lector sabe, pero entender palabras y frases no quiere decir que haya entendido el texto, ¿no?, el texto completo, el sentido del texto, ¿no? Entonces, también es otro elemento que hay que tomar en cuenta. Y el último, todo estudio, toda idea, toda práctica tiene consecuencia social y política. Es Juan Bautista Livanio, ¿no? Debemos ser conscientes de esas consecuencias. Y el que asume un compromiso, pues debe ser consciente a dónde lo lleva ese compromiso, ¿no? Había un predicador, lógicamente no voy a decir su nombre, ¿no? Él sentía éticamente dentro de sí que debía de plantear, digamos, un problema social que estaba ocurriendo en su comunidad, en su región, a la iglesia, y él dijo, si yo digo tal cosa, quizá me expulsen, me voten, en fin, ¿no?
la asamblea se reúne y diga, prescindimos de su servicio, pero lo voy a hacer, porque no puedo yo evadir esa responsabilidad. Ciertamente lo hizo y como ocurrió lo que él temía, ¿no? ¿Qué hace que una persona arriesgue así su estabilidad, digamos, el sentido del compromiso? Como dice Juan Bautista Livanio, la consecuencia social, política de su pensar. Cada uno decida a dónde va, ¿no? Hasta dónde va o qué va a hacer. Cada uno va, analiza los pros y los contras, pero nadie está libre de ese digamos, si no, ¿no? En algún momento de nuestra vida tenemos que asumir eso. Y no solamente una vez, sino varias veces, ¿no? Y entonces esa es la idea que Juan Bautista Livanio pues está planteando. Bien, yo quisiera cortar otra vez aquí y preguntar, ¿no?, a los alumnos, así en palabras técnicas, initium fidei, le decían, ¿no? Leyéndolo así, es initium fidei, el inicio de la fe, ¿no? Entonces, ellos tenían, dice, en esa experiencia, ahí está el inicio de la fe, aunque todavía no tenga digamos, la idea de que eso es fe cristiana, pero ya tiene, digamos, el inicio, ¿no? Ahí él inicia un camino hacia la fe. Entonces, la experiencia de ternura es ese inicio, aunque la persona no tenga una idea precisa de lo que es la gracia de Dios, de lo que significa la fe cristiana, ¿no? Pero ya tiene la experiencia, que lo va a llevar, digamos, por ese camino. Entonces, la ternura en sí es una experiencia que se aprende desde la niñez, ¿no? Desde que estamos en el seno familiar. Por eso depende mucho de las personas que nos rodean, ¿no? Que nos enseñen a expresar la ternura, que podamos configurar en realidad el sentimiento de la ternura. Porque, como ustedes sabrán, la capacidad de sentir es solo propia de los seres humanos. ¿Por qué? Porque es la parte última del desarrollo del cerebro. Los psicópatas no tienen esa desarrollo, o sea, no, está anulado esa parte. Por eso es que ellos no pueden ponerse en los zapatos de otra persona, porque es imposible. Pero para todos los seres normales y corrientes como somos todos, sí tenemos esa capacidad, ¿no?, de sentir. Porque el sentimiento es la expresión del ser humano. Sentimiento es diferente de la emoción, ¿no? La emoción es más instintiva, más innata. El sentimiento se va configurando, ¿no?, a medida que vamos creciendo. Y la forma de sentir es la forma como hemos sido educados. Entonces, la experiencia de ternura se aprende desde la niñez, ¿no? También se puede aprender desde adultos, o sea, desde jóvenes, pero es una experiencia, un camino más largo, un camino más espinoso, pero se aprende, ¿no? Por ejemplo, las experiencias duras nos enseñan, ¿no? Ahí aprendemos. Aunque ya seamos viejos, pero ahí aprendemos, ¿no? Hay tantas veces he visto a personas adultas llorar, ¿no?, por haber aprendido algo, ¿no? La experiencia me enseñó, dicen, ¿no? Yo era así, pero ahora, ¿no?, camino por acá, pero la experiencia dura que pasó, eso le enseñó. O sea, todos tenemos capacidad de aprender y capacidad de sentir. Podemos aprender la capacidad de ternura, se puede aprender, pero es algo aprendido que podemos perder también, ¿no? Si no lo alimentamos, lo podemos perder, ¿no? ¿En qué consiste más concretamente una experiencia de ternura? Voy a voy a leer un texto y voy a relatar una experiencia, ¿no? El texto dice lo siguiente, dice, es de una médica que relata su experiencia en un libro, ¿no? Y dice lo siguiente: por lo que abogo al hablar sobre el amor, no es por más centros para enfermos terminales o por dedicar más tiempo al trabajo, sino por un conjunto de actitudes, dice, ¿no? Abogo por el desarrollo de una comprensión más profunda del mundo de los pacientes,
Esa comprensión conlleva la intensificación de la sensibilidad respecto de la angustia del paciente y la búsqueda de modos de aliviarla, o al menos de no empeorarla. Tiene que ver con hacerse sensible al dolor ajeno y por lo tanto volverse terriblemente vulnerable. El que ama es el vulnerable. O sea, arriesgarse a amar es arriesgarse también a ser herido, ¿no? Por eso realmente hay personas que no se entregan porque temen ser heridos, ¿no? Y sigue ella, ¿no? Para mí, como para muchos, dice, es el modo de atención a los enfermos al que aspiro. Es un amor costoso, dicen. En 10 años, dice ella ya, en 10 años he pasado de ser bastante tímida en el contacto físico o sentirme bastante cómoda a sentirme bastante cómoda al tomar las manos de los pacientes o dejarles llorar en mi hombro. O sea, ese paso que aparentemente tan sencillo, le costó a ella, ¿no? Es esa la capacidad de ternura. Y bueno, de paso leo otra cita, ¿no? Esto para enriquecer la primera. Es un teólogo brasileño muy famoso, Jung Mosun. Él cuenta su experiencia de esta manera, dice, cuando era joven, ¿no? Dice, después de la misa, dice, porque él es católico, ¿no? Después de la misa realizábamos algunas actividades con los niños, sobre todo jugar con ellos, ¿no? Al llegar, o sea, al barrio, nos los encontrábamos con sus rostros pegados a las puertas esperando con ansiedad que se transformaba en sonrisas y gritos cuando nos veían, ¿no? No hacíamos nada de extraordinario, dice él, ¿no? Aparte de jugar, de dar y recibir cariño. O sea, no hacían nada extraordinario, pero lo daban todo. Y para un niño, dar cariño es todo, ¿no? O recibir cariño es todo. Entonces, esa experiencia de ternura, yo la vi cuando me presenté voluntario al Hospital del Niño. Yo hice un curso para voluntariado para atender personas en estado de salud graves, ¿no? En el Hospital 2 de Mayo. Hice un curso de 6 meses. Ahí me enseñaron las técnicas psicológicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y la primera experiencia fue en el Hospital del Niño. Y ahí cuando llegué, ahí descubrí niños con manguerillas, ¿no? Hay niños que tienen tapado, parecen dormir. Realmente es una realidad que me hirió, ¿no? Ver a niños así en esa situación. Y la verdad que no sabía qué hacer, porque la idea que yo tenía es encontrar niños, cuales yo hacerles jugar, qué sé yo, pero ahí estaban niños pues en las camas, ¿no? Y ni siquiera me veían, estaban como dormidos. Entonces, yo estaba ahí y una enfermera me tocó el hombro y seguramente me comprendió mi problema. Me dice, no te preocupes, tú haz tu labor, acércate, cántales, háblales, límpiales el sudor, acarícialos, ¿no? Su cabello, arregla la frazadita, siempre hablándoles, porque ellos, aunque no te ven, te escuchan. Y créanme que ahí pasé 2 años. Era como una familia. Esos niños después, ¿no? Se recuperaban y me veían ya como un hermano, como un padre, ¿no? Pero me conocieron en esa situación. Me aprendieron a conocerme, ¿no? Entonces sintieron mi cariño, mi cercanía, ¿no? Entonces, esa compasión, en la Biblia se lee compasión, ¿no? Pero en el concepto moderno se llama capacidad de ternura. Sin esa capacidad de ternura, el buen samaritano no se hubiera acercado. Y dejarse llevar por la capacidad de ternura puede llevar a ser efectiva precisamente lo que hizo el buen samaritano. Pero hay que dejarse llevar. Si tú tienes la opción de no dejarte llevar, y no, yo no voy a hacer eso. Aunque tengas esa compasión, pero no te niegas, es posible. El secreto es dejarse llevar, ¿no?
hay que dejarse llevar por la capacidad de ternura. Y ese es precisamente lo que plantea el curso, ¿no? La experiencia y cómo se expresa y cómo se puede uno comprometer bajo la gracia de Dios, entendido como capacidad de ternura. Esa es la idea final de esta sesión, pero desarrollarla en las siguientes sesiones. Adelante.